Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos vamos conectando ya. Vamos a dar inicio a este nuevo evento Biotalent Connect, que además hoy tenemos un invitado, ¿no? Y un host muy especial, como son Cesif y Vicente Torres. Antes de comenzar, chicos, todo lo que nos estáis escuchando, por favor, ponernos en la caja del chat si nos escucháis bien y estáis viendo bien nuestro vídeo, tanto el mío como el de Vicente, que va a ser el invitado de hoy. Genial, muchas gracias, Marina, que te he visto muy atenta ya al principio de todo. Muchas gracias. Estupendo, pues antes de empezar, muchísimas gracias por todos los que os habéis conectado. Ya os adelanto que hoy vamos a tener un evento súper interesante, ¿no? Con un invitado muy especial, además con el apoyo de Cesif, que llevamos colaborando con ellos durante todo este mes y todo lo que nos queda, y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que es espectacular, ¿no? Como es toda la parte de gestión del talento y gestión del liderazgo dentro del entorno de la industria farmacéutica. Con lo cual, a mí me hace muchísima ilusión contar con Vicente Torres hoy por la parte de Cesif, que tiene una experiencia enorme en todo lo que es liderazgo en industria farmacéutica. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y espero que os sea de interés. Totalmente. Antes de empezar, chicos, os comento brevemente. Esto es un evento que es posible gracias a que estamos trabajando desde Bioemprender con Cesif. Nosotros en Bioemprender, creo que muchos nos conoceréis y para los que no nos conozcáis, somos una plataforma que nacimos hace 4 años con un sueño súper simple, pero enorme, ¿no? Como es desarrollar e impulsar el desarrollo del talento científico aquí en España, ¿vale? Llevamos ya varios años trabajando en todos los temas relacionados con la divulgación científica a todos los niveles, desde las personas que saben de ciencia o que han estudiado ciencia hasta las personas que no, a acceder a todos los públicos. Y, por supuesto, en los últimos meses también estamos trabajando muy intencionalmente en toda la parte de formación, de trabajar con líderes en educación, en industria farmacéutica y líderes también a nivel empresas y gestión de talento, justamente para lograr ese sueño que comentábamos al principio de todo, ¿no? Que es impulsar el desarrollo del talento científico, tanto en temas de investigación como en temas relacionados con el negocio, con la industria, que son unos temas que a mí personalmente me apasionan. Yo soy Manuel Esbrí, vengo de trabajar también en Bioemprender y aparte de mi trabajo en Bioemprender, pues soy biotecnólogo como muchos y muchas de vosotras y yo en su día tuve la suerte de descubrir esa parte de industria farmacéutica, ¿no? Que hay detrás o que podemos acceder como perfiles científicos, y ya llevo más de 3 años trabajando en industria farmacéutica y puedo decir de primera mano que estoy encantadísimo de trabajar en un ambiente como es el de la industria farmacéutica, ¿vale? Y justo hoy ahondaremos muchísimo, sobre todo de la primera mano de Vicente, que lleva muchísimos más años trabajando en esto y nos contará muchísimas experiencias y muchísimos aprendizajes. Cuéntanos, Vicente, ¿cómo es, primero, si quieres contarnos sobre Cesif, quién es Cesif y cómo entra dentro del organigrama de la industria farmacéutica, y luego entramos contigo, ¿vale? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Vicente Torres, que dirijo el máster de biotecnología de Cesif y además dirijo el área de fármacos orales de esclerosis múltiple de Biogen a nivel global. Pues Cesif es una escuela que tiene un enorme expertise en el área de biotecnología, pero también en otras áreas, de industria farmacéutica, de liderazgo, etcétera, etcétera. Llevan muchos años formando profesionales que además he tenido de primera mano, antes de trabajar en Cesif, he trabajado con alumnos que eran de Cesif y que ahora trabajan conmigo, algunos en España, otros fuera de España, con lo cual tenemos muchísima experiencia en lo que este sector tan dinámico, que va cambiando cada día, va necesitando en cuanto a nuevas skills, habilidades de formación. Genial. Muchísimas gracias, Vicente. Y ahora entraremos, de hecho, en toda tu carrera por la parte de Cesif y sobre todo por la parte esa de industria farmacéutica, ¿no? Y antes de empezar con la entrevista y con esta sesión que vamos a tener, me gustaría, Laura, que pudiéramos lanzar la pregunta a nuestros asistentes para conoceros un poquito más, ¿no? Os hemos preparado una breve encuesta que queremos saber básicamente de dónde venís, qué estáis estudiando, ¿no? Qué porcentaje tenemos de biotecnólogos, qué porcentaje de biólogos, farmacéuticos, químicos y, por supuesto, si contamos de otras especialidades, que a nosotros nos encanta esto de la familia científica. Yo, de hecho, también me animo a votar, aunque ya lo he desvelado al principio de todo.
Genial. Veo que principalmente contamos con biólogos y con biotecnólogos, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y luego también tenemos farmacéuticos, por supuesto, y químicos, ¿vale? Me gustaría mucho, de hecho, por la parte de otros, me gustaría que pusierais por el chat los que habéis contestado otros para ver también de dónde venís. Genial, Vicente. Pues vamos allá con la entrevista, ¿vale? Te comento. Básicamente, Fenomenal. hemos preparado o nos gustaría entrar en 3 temas principales, ¿vale? Que es un poco conocer más a fondo quién es Vicente Torres, entrar en tu carrera profesional, ¿no? Y en todos esos pasos que has ido dando hasta llegar a liderar una de las, o en el puesto que estás ahora, ¿no? En Biogen, que tienes además responsabilidades globales. Luego un segundo bloque para hablar de toda la parte de gestión de talento, que esto nos interesa muchísimo, tanto a Bioemprender como la parte de asistentes que vienen, que imagino están súper interesados en cómo acceder a la industria farmacéutica y cómo desarrollarse en la industria farmacéutica. Y finalmente, en un tercer bloque, ¿no? En el que hablar de cuál es el futuro de la industria farmacéutica, ¿no? Además, venimos de un año de pandemia de que parece que todo el mundo conoce la industria farmacéutica y está todo el mundo al día de las empresas líderes en este sector y cuáles son los retos, ¿no? En los que tenemos que trabajar y que seguramente nosotros y la gente que a día de hoy nos está viendo pues tenga que lidiar con ellos en los futuros años. Genial, muchas gracias Iris y Javier, que veo que tenemos también estudiantes de veterinaria y también biomédicos. Perfecto, pues ahora sí que sí, Vicente, empezamos. Cuéntanos cuál es tu historia, cómo has llegado al puesto en el que estás a día de hoy y sobre todo a liderar en el sector biotecnológico. Gracias, Manuel. Pues yo empecé en la industria farmacéutica en el año 2000. No se ven las canas porque la cámara mía es muy mala, pero ya hace muchos años. Pues llevo más de 21 años en la industria. Y básicamente yo soy de Madrid, pero estudié la carrera en Murcia. Mi familia se desplazó a trabajar allí y estudié ciencias químicas. Y en el último año de carrera pues estuve haciendo varios proyectos de investigación en el área de biotecnología de alimentos. Y el último año, pues es el típico año que te planteas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Continúo por la rama de la universidad? ¿Hago mi doctorado? Me ofrecieron una beca. En paralelo eché un par de currículum que en aquella época se echaban por carta. Parece de otra época, pero realmente era así. Y me llamaron de 2 compañías. Una era Lilly y otra era MSD en aquel entonces. Y tuve un conflicto interno de si seguir por la rama de la formación y dedicarme a la universidad o irme al sector privado. Después de hablarlo con mis padres, pues el cuerpo me decía irme a Lilly, decidirme a Eli Lilly como visitador médico, que llamábamos en aquella época, a llevar el área de Prozac, que es un antidepresivo que ha cambiado el estándar de tratamiento de los pacientes con depresión y que ha abierto un camino terapéutico que ha cambiado el cómo se tratan a estos pacientes hoy en día. Y bueno, después de un conflicto con mis padres que preferían que me dedicara a la universidad y al área de formación, pues dije, bueno, estoy un par de años en la industria, me compro mi casa, como todos los jóvenes quieren, y luego vuelvo a algo más tranquilo a la universidad. La realidad es que aquello me encantó, me apasionó la combinación de ver el impacto que tienes en los pacientes con la comunicación científica, y la realidad es que nunca jamás me planteé volver a la universidad, ¿no? Estuve 3 años y medio en esa posición y la compañía me ofreció un plan de carrera, me ofreció irme a Madrid a hacer un MBA, y pasé por un montón de áreas de la compañía. Estuve como director territorial, como gerente de marketing, como product manager. Estuve trabajando también en áreas relacionadas con market access, muy implicados en relaciones con los pacientes. Y posteriormente, después de hacer una carrera de Lilly, donde estuve casi en todas las posiciones, pues me planteé un cambio. Me moví a Sandoz dentro del área de biosimilares y genéricos, productos asequibles para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Estuve ahí un año, aprendí muchísimo, me encantó, pero la verdad es que echaba de menos la innovación disruptiva. Entonces decidí moverme a AbbVie. AbbVie antes se llamaba Abbott, a dirigir el área de Humira, que ha sido el producto más importante del mercado farmacéutico mundial hasta hace muy poquito. Y ahí fui responsable del área de reumatología de AbbVie, con Humira, liderando equipos crossfuncionales. Y hace casi 4 años decidí moverme a Biogen, a liderar el área de neurociencias en España, donde fui responsable del área de esclerosis múltiple, de atrofia muscular espinal y posteriormente el de Alzheimer. Y pues desde septiembre del año pasado me ofrecieron dar el salto a global, y desde entonces pues estoy liderando el área de fármacos orales para esclerosis múltiple a nivel mundial. Y la verdad es que estoy encantado y aprendiendo muchísimo de entornos sanitarios totalmente diferentes al que tenemos en España, ¿no? Totalmente. Eso es un poco un resumen, ¿no?
Sí, sí, vamos, experiencia enorme la que has tenido, además, en múltiples compañías que te habrá dado, sobre todo, una perspectiva, ¿no?, de con qué gafas ven las propias empresas farmacéuticas, que muchas, de hecho, son líderes en sus propios sectores, el mercado farmacéutico, ¿no? Y luego también has dado algunas pinceladas que me gustaría entrar, sobre todo en el tercer bloque de la entrevista de hoy, ¿no?, que hablabas de entrar en una compañía de productos genéricos y biosimilares para favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no?, que me parece un tema también súper, súper interesante. Eh, entrando en tu historia, ¿no? Entonces, y volviendo a los inicios, estudias químicas, ¿no? Y creo que ha sido también muy humano ese reconocimiento de preguntar a los padres por dónde empezar, ¿no? Tengo esto o puedo hacer esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo te das cuenta que quieres dar ese salto a industria farmacéutica? ¿Es algo que te cuentan desde la universidad o cómo llegas a esa opción? Si te soy sincero, no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria farmacéutica ni de qué posiciones había. Tenía un amigo que trabajaba en una compañía y además es algo que cuando entrevistamos a alumnos para entrar en nuestro máster es algo que te preguntan. Cuando yo les pregunto, ¿en qué área dentro de la industria te gustaría desarrollarse? Muchos nos preguntáis, no sé ni qué áreas hay, ¿no? Pues yo estaba exactamente en la misma situación. Entré un poco para probar y descubrí un mundo que me encantó en cuanto a formación que recibíamos, a contactos con los profesionales sanitarios, a conocer la aplicación real del método científico que has estudiado en la universidad, pero la verdad es que el conocimiento que tenía era muy, muy poquito. Esa es la realidad. Sí. ¿Y cómo llegas entonces a descubrir, por ejemplo, o decantarte por ese primer puesto en el Lilly? Pues la verdad es que como todos los jóvenes que terminan la carrera lo que quieren es trabajar y poder comprarse una casa o algo así, tenía un amigo que me hablaba maravillas de la industria, que trabajaba en Bristol Myers, pero trabajaba en un área totalmente diferente, en el departamento médico, y dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal se me da, ¿no? Y ya desde el curso de formación, que en aquella época estabas 2 meses de formación, ya me apasionó. Era como profundizar en la ciencia y luego las conversaciones con los clínicos, la verdad es que me engancharon muchísimo desde el primer momento. Qué bueno, qué interesante. Tengo que reconocer que compartimos compañía, de hecho. Yo también hice Ah, mis primeras prácticas en Lilly, en el departamento de diabetes. Así que anda, sí, muy bien, muy bien. Conozco mucha gente ahí además, ¿no? sí, 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 seguro que compartimos contactos. Seguro que sí. Qué bueno. Genial, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo, de hecho, me siento muy identificado contigo. Eh, yo, personalmente, cuando decido estudiar biotecnología en su día, sí que sabía que me quería dedicar no tanto a la parte dentro de un laboratorio de investigación, sino más a la parte relacionada con el negocio. Me gustaba la biotecnología porque me gustaba la ciencia, pero quería dedicarme a la parte de negocio, pero no sabía qué había detrás, ¿no? No sé si es cosa que en su día a lo mejor no se hablaba tanto de industria farmacéutica. Yo creo que ahora hay muchas plataformas, ¿no?, y muchas instituciones como el CSIC, de hecho, que hace mucha labor de divulgación, y también nosotros, ¿no?, de dar a conocer estas salidas también para el talento científico, que es una gran salida. Y nos pasa un poco lo mismo, me siento muy identificado porque he escuchado hablar de industria farmacéutica, he escuchado que es muy interesante para desarrollar jóvenes talentos, voy a meterme ahí a ver qué hay, ¿no? Y ahí es cuando ya nos maravillamos con lo que encontramos, o hay gente que dice que este sector no es para mí, ¿no?, y o gira su carrera profesional y busca otras salidas, por supuesto, como pasa en todos lados. A día de hoy, y con la experiencia que has tenido, este bagaje, ¿no?, de varios años en varias posiciones y en varias compañías, ¿qué dirías que es lo que más te ha gustado de trabajar en la industria farmacéutica? Me han gustado muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás si me tuviera que quedar con dos, una es el impacto que tienes en los pacientes. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos terapias para enfermedades tan graves como la atrofia muscular espinal, o de los pacientes no tenían un futuro hace 3, 4 años y morían de pequeñitos o llegaban a mayores con una discapacidad enorme. Y hoy en día ves cómo ese paradigma ha cambiado radicalmente, ¿no? O ves como la esclerosis múltiple a la que yo me dedico, una sala de espera de un neurólogo hace 15 años, que no hace tanto, solo veía sillas de ruedas, bastones, gente con prótesis, acompañada con 2 familiares. Y hoy somos incapaces de distinguir una sala de espera de esclerosis múltiple de una de atención primaria normal, ¿no? Los pacientes han cambiado dramáticamente su vida. De hecho, es una enfermedad tan frecuente que muchos tenemos amigos que tenían esclerosis múltiple y no lo sabemos porque llevan una vida normal, ¿no? Eso es lo que te engancha y te hace dedicar todas las horas al día porque ves el impacto real. El segundo también es ver crecer a gente que ha trabajado contigo, ¿no? Y gente que trabajó contigo hace 10 años y que ahora los ves en posiciones
estratégicas en compañías y eso es una satisfacción tremenda y que también te engancha a ver la gente crecer, ¿no? Y la curva de aprendizaje de gente que ha trabajado contigo, ¿no? Eso diría que son las dos cosas que más me gustan y que más me enganchan. Bueno, qué interesante. Me gusta mucho también la parte del impacto en los pacientes, ¿no? Por supuesto, la segunda, de ver cómo tus amigos, compañeros de profesión van creciendo y van ganando más responsabilidades, ¿no? Y teniendo ese impacto que se liga con la primera que nos comentabas de tener impacto directo en los pacientes, ¿no? Y esto, realmente yendo a una sala de espera de un hospital, ¿no? Y ver cómo ha evolucionado el sistema sanitario y la atención clínica, por supuesto, y que tú has puesto ese granito de arena para ayudar en toda esta historia, ¿no? Es un poco también que a lo mejor no tenías ese por qué o no sabías responder por qué has elegido industria farmacéutica cuando tenías 20 años o 22 años que empezaste ahí, pero que ahora con la experiencia te has dado cuenta de por qué empezaste ahí. A lo mejor fue casualidad, pero por qué te quedaste creo que lo tienes bastante claro. Absolutamente, absolutamente. Genial. ¿Y qué sería entonces lo que menos te gusta de la industria farmacéutica? Bueno, nuestro sector es tremendamente regulado y esa regulación cada vez es mayor, lo cual es bueno. Y nuestro sector requiere todo tipo de regulaciones, desde éticas, medioambientales, de compliance, de manufactura, de todo tipo. Pero a veces la regulación llega a ser tan compleja y tan diferente país a país que llega a ser asfixiante. Cuando trabajas en global, nosotros estamos lanzando un producto de mi compañía en China y te encuentras con un mundo que es como otro planeta. No tiene absolutamente nada que ver el sistema sanitario con el nuestro, ni las reglas, ni cómo se fabrica, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa regulación tan compleja puede llegar a, si no la manejas bien, puede llegar a cortar la creatividad y la innovación, ¿no? Que es lo que fichamos mucha gente con un talento tremendo y a veces cuando se encuentra en un mundo tan regulado, tiende a que la creatividad, si no la estimulas, puede verse mermada, ¿no? Eso diría que es la parte que menos me gusta, ¿no? Entonces, ¿y ves de cara a un futuro trabajar en ese, no relajación de la regulación, pero sí que a lo mejor adaptación a lo que el mercado y las necesidades del paciente exigiría para ganar aceleración o ganar o entrar en creatividad, ¿no? Como comentabas. Y luego podremos hablar, por ejemplo, del futuro de la industria, ¿no? Pero esta industria avanza tan rápido que hasta los que nos dedicamos a ellos te quedas anticuado y lees un artículo en el periódico que tú mismo te quedas asustado, ¿no? Por eso cambiamos los programas de CSIF cada año, porque lo que dimos el año pasado, igual el año que viene hay que cambiarlo porque avanza a un ritmo brutal, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú te fijas en el sistema periódico, el carbono y el silicio están en la misma columna, con lo cual no son tan diferentes. Podríamos hacer ordenadores de carbono en vez de silicio, que aprendan como el cerebro, ¿no? Pues eso que era ciencia ficción empieza a ser una realidad, ¿no? Y dentro de 10 años tendremos procesadores que los de hoy en día son ridículos, ¿no? Pues esto lo lees en el periódico, hasta los que nos dedicamos a esto te asustas, ¿no? Entonces, ese avance tan rápido hace que la regulación necesite avanzar a la misma velocidad. Porque hoy en día podemos tratar pacientes de enfermedades que hace unos años sería un sueño, pero la regulación hace que, por ejemplo, la protección de datos de los pacientes es una barrera a veces para que la ciencia avance, ¿no? Hoy tenemos millones de personas que llevan un wearable, un smartwatch o lo que sea. Si podemos coger todos esos datos, sería fácil, por ejemplo, predecir un infarto antes de que se produzca, ¿no? Pero tenemos muchas barreras regulatorias de acceso a datos de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la regulación debe avanzar en medida que siempre garantice el beneficio de los pacientes y la seguridad y la protección de datos, por supuesto, pero también que no frene el crecimiento científico exponencial. Sí, es el gran reto, me imagino, que tienen las agencias reguladoras por delante, ¿no? Totalmente, es muy complejo, muy complejo. Totalmente. Muy interesante esta parte. De hecho, chicos, los que nos estáis escuchando, podéis hacer como Carol y ir dejándonos las preguntas que tengáis Claro para que el sí, cliente, ¿vale? Que claro que sí. iremos resolviéndolas, ¿vale? Carol, me voy a guardar tu pregunta, que es súper interesante, justo, que nos va a venir estupendamente para pasar al bloque 2, ¿vale? Que es cómo se gestiona el talento, Vicente, dentro de la industria farmacéutica. Corrígeme si me equivoco, tú empezaste de visitador médico, ¿no? Y has ido avanzando y creciendo hasta posiciones de liderazgo, ¿no? Has tenido varias personas en varios roles a cargo y has tenido que gestionar talento en tus propios equipos y en tus propias empresas. Totalmente. Yo he manejado equipos enormes, como en AVI, con más de 120 personas, de diferentes perfiles, desde perfiles de mandos intermedios hasta directores que tengo ahora en mi equipo.
Y eso es un aprendizaje tremendo porque es como más aprendes también de tu equipo lo primero y también en qué funciona y qué no funciona, ¿no? En el crecimiento de la gente y también en la retención del talento, porque en compañías como la mía, las biotech, el talento es algo que tienes que cuidar como si fuera una planta única, porque el talento se va y se lleva consigo el know-how, la creatividad y todo. Totalmente. Y además en estos entornos, como comentas, biotecnológicos, ese perfil híbrido entre talento científico y talento de negocio que entienda la regulación, que entienda el sistema sanitario, luego a Exactamente. nivel regional es súper complejo, ¿no? Imagino formarlo y desarrollarlo. Totalmente. Absolutamente. Esto me lleva a la primera pregunta, ¿no? Y es que, ¿qué busca una empresa biofarmacéutica, como puede ser Amgen, como puede ser Biogen, en un perfil científico, ¿no? En estos asistentes, por ejemplo, que hoy tenemos a este evento. Sí. A ver, el perfil científico en nuestra industria es básico, es la base, ¿no? Y necesitamos personas que tengan un background científico y unos skills científicos enormes, pero a la vez que tengan lo que yo llamo el out of the box thinking, que sean capaces de pensar fuera de lo establecido. Por ejemplo, hoy en día el diseñar ensayos clínicos para patologías en las que no había cura hasta ahora es un reto tremendo de ingeniería de diseño de ensayos clínicos, porque el cómo diseñes ese ensayo clínico puede llevarte al éxito o al fracaso de una terapia que funciona. Entonces necesitamos gente que, aparte de ese conocimiento, sea muy innovadora, tenga una capacidad de creatividad, de pensar fuera de la caja, de pensamiento estratégico, de valentía estratégica, de hacer cosas que hasta ahora nadie ha hecho, que no es tan frecuente en el mundo científico. Y de hecho las personas que tienen esa capacidad suelen llegar muy lejos en las compañías farmacéuticas, claramente. Genial, comentabas entonces que consideras un básico tener un perfil científico, ¿no? Que la Es gente esté muy formada. importante. A ver, hay áreas, imagínate, nosotros tenemos multitud de áreas. Por ejemplo, el área legal. El área legal es crítico para nosotros. Yo en mi puesto actual no doy un paso sin consultar con mi partner legal que está en mi equipo. La persona legal tiene que ser un experto en legalidad del mundo sanitario. No hace falta que sea un científico, pero tiene que tener los conocimientos adecuados para saber de qué estamos hablando. Si, por ejemplo, estás hablando de terapia génica o de biomarcadores con una persona de legal, él tiene que saber de qué estoy hablando. Entonces, nosotros lo que hacemos es que las personas de legal, de finanzas, etcétera, etcétera, tienen una formación muy, muy fuerte cuando entran en la compañía en estas áreas. No tienen que ser expertos, pero tienen que saber muy bien de qué estamos hablando. De hecho, es sorprendente cómo gente de finanzas tiene un conocimiento muy, muy elevado y depende de la posición. Nosotros tenemos, imagínate, hay compañías que tienden a la superespecialización científica y hacen investigación en etapas. Una persona genera un anticuerpo monoclonal, se lo pasa a otra persona que no sabe ni para qué terapia es y lo único que tiene que hacer es modificarlo para que pase la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro. Y el otro le pone pegilación, por ejemplo, para que no genere autoinmunidad, ¿no? Entonces, el background científico para poder llegar a eso tiene que ser enorme, pero a la vez tienes que tener una visión muy holística. Muy bien, estupendo. De aquí engancharemos con la pregunta de Carol, por ejemplo, ¿no? Para posiciones a lo mejor más core o más relacionadas con el negocio, ¿no? Estamos hablando de perfiles más de departamentos de médico, departamentos de marketing o de ventas, o de inteligencia de mercados, por ejemplo. Nos pregunta, ¿no? ¿Qué consejos les podríamos dar para la inserción laboral, ¿no? De estos perfiles que son científicos y que a lo mejor vienen de la academia, que han hecho un doctorado o que han hecho carreras Totalmente. científicas? Que es a lo que todos os interesa, a mí me interesaba también cuando terminé mi carrera. A ver, básicamente aquí yo lo que suelo decir es que lo que buscamos en la industria es lo que yo llamo una capacidad dual. Esto es algo que yo me he inventado, pero que creo que define muy bien lo que vamos buscando. Una capacidad dual significa, por una parte, tienes que tener un conocimiento holístico de muchas áreas de la industria, tienes que tener unos conocimientos básicos de marketing, unos conocimientos básicos de regulatorio, unos conocimientos básicos de business intelligence, de lo que es una investigación de mercado, de lo que es el acceso al mercado, por supuesto, de cómo se diseña un ensayo clínico, por supuesto, de investigación, pero a la vez tienes que ser capaz de superespecializarte en una de estas áreas. Es decir, para superespecializarte, primero tienes que saber un montón de cosas dentro de la industria. Entonces, esta capacidad dual es básica. ¿Qué nos suele pasar? Que la formación en la universidad en España es muy buena. España tiene universidades de primer nivel y tiene una formación a nivel teórico muy buena.
pero la gente no tiene ese conocimiento del mundo empresarial. Entonces, cuando tú pasas de lo que es la universidad, yo me criaba entre probetas en la universidad, cuando llegué al mundo de la empresa, no entendía ni el wording, o sea, ni las siglas. O sea, además, todos hablamos en inglés, en siglas ininteligibles. Todos sabemos lo que es un pagador, lo que es... todo esto no te lo da la universidad, ¿no? Entonces, la mayoría de perfiles que llegan a nuestras compañías suele ser gente que ha hecho una formación de posgrado que les introduce en el mundo empresarial para ponerse delante de alguien que le va a poner una posición, aunque sea básica, es de alta responsabilidad. Imagínate, no sé, un MSL que tiene que comunicar datos importantes clínicos a un médico que va a tomar decisiones terapéuticas sobre esos datos, ¿no? Es muy importante que esa persona tenga un conocimiento de cómo funciona la regulación, qué podemos contar, qué no se puede contar, cómo es la ética de la comunicación, cómo es el acceso al mercado de estos medicamentos, cómo se fabrican, cómo es el mundo de la farmacovigilancia y muchísimas otras áreas, ¿no? Pero a la vez tiene que ser capaz de especializarse en una de ellas. No sé si esto es suficientemente claro, es un poco complejo. Sí, totalmente. Y construyendo sobre todo lo que has comentado, Vicente, lo decíamos al principio, ¿no? La industria farmacéutica al final es un entorno altamente regulado en el que requerimos saber las reglas de juego para poder jugar a este juego, ¿no? Que era un básico o altamente recomendable, como comentabas antes, tener un perfil científico, porque las conversaciones se hablan de ciencia, de pura ciencia, y necesitamos las reglas del juego para entrar en este juego, ¿no? Aquí, Carol, ya desde la perspectiva, por ejemplo, de mi vivencia personal o de la parte de bioemprender, ¿no? Que nos dedicamos también a hacer este asesoramiento, orientación profesional, básicamente hay dos opciones para entrar en industria farmacéutica. Contamos o bien con empresas que lanzan graduate programs, que son empresas que quieren captar talento desde la base, hacer un internship con gente y formarlas directamente en esas empresas. Suelen pedir que sean talento científico, ¿no? Y probablemente que puedan hacer o que hagan un máster para poder hacer convenio de prácticas. O bien podemos formarnos, yo me incluyo en esta pata, formarnos en un máster, como puede ser el CSIF o como muchas otras escuelas hay especializadas en industria farmacéutica, y esto sí que lo recomiendo enormemente. Formarnos sobre todo porque van a tener, uno, los conocimientos para formarnos en toda esta parte que nos hace falta, que es la de marketing, regulación, departamento médico, y ventas, hablar de números también es muy necesario en esta industria, coger esa formación teórica y luego también nos van a dar la posibilidad, porque tienen relación con industria y con compañías, de hacer las prácticas en estas empresas, ¿no? Y poder acceder a esas prácticas y luego ya, si lo hemos hecho bien, pues tener la opción de quedarnos en esa empresa o saltar a otra empresa y conseguir ya un puesto de trabajo. Pero normalmente suele ser un mundo bastante endogámico, que es complicado entrar, o digamos que sí, que es bastante endogámico, es complicado entrar, pero que hay vías, ¿no? Y estas dos vías para mí son las más generales. Absolutamente. Veo aquí varias preguntas, ¿vale? En el chat. Voy a intentar responderlas, ¿vale? Son un poco amplias, pero voy a intentar responderlas. En cuanto a qué se considera más importante, la actitud o la aptitud, lo que os diría es que la aptitud es básica, es decir, los skills, si yo busco una plaza para el departamento médico, si no tienes los skills científicos es imposible ni siquiera que llegues a la entrevista. Pero luego la actitud es algo que sigue siendo esencial. Las soft skills que todas las compañías buscamos, independientemente de si es un banco o una compañía biotech de último nivel, que es capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación, curva de aprendizaje rápido. La curva de aprendizaje rápido para nosotros es oro en paño. ¿Por qué? Porque es un entorno tremendamente cambiante. No sé si estáis familiarizados con el vocabulario de un entorno VUCA, ¿no? Que es volátil, impredecible, cambiante. Eso requiere que cambiemos muy rápidamente, ¿no? Y por eso necesitamos que la gente tenga una curva de aprendizaje rápida. Técnicas de comunicación, el cómo se comunica algo es todo. Imagínate comunicar a una entidad regulatoria los beneficios de un fármaco después de ensayos clínicos complejísimos, ¿no? Esas soft skills están al mismo nivel o incluso por encima de las habilidades científicas y de conocimientos del entorno, pero que son básicas. Sin las primeras no hay las segundas, pero las segundas son algo que son fundamental y que ante dos talentos científicos, esta parte más actitudinal tiene un valor diferencial crítico. En cuanto al doctorado, no antes de acceder a la industria farmacéutica, yo te diría, depende. Conozco mucha gente que ha hecho el doctorado y que jamás le han preguntado en una entrevista si lo tenía, y él siempre lo sacaba en la entrevista, oye, que yo soy doctor, y conozco gente que sí le ha servido. Para posiciones más de investigación o más relacionadas con la parte más core científica, sí puede ayudar.
y es algo que yo recomendaría, pero ayuda mucho más para entrar a la universidad o cosas así, pero siempre es más que bienvenido. Ahora, mi recomendación es no hagas un doctorado si no te apasiona lo que haces. No lo hagas porque te va a servir en el futuro. Tienes que hacerlo porque te apasiona. Si el proyecto te apasiona, hazlo, independientemente de que te valga o no. Pero si lo haces solo por si te vale, no suele funcionar mucho. Eso sería mi recomendación personal. Es romper lanzas de la titulitis, ¿no? Que estaríamos hablando. Exacto, exacto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Vicente, ¿no? Y esto lo comentamos mucho también cuando nos preguntáis. El doctorado, por supuesto, es de altísimo valor en cualquier industria o en cualquier proyecto. No es enseñanza, es experiencia profesional y al final una experiencia profesional en la que aprendéis o en la que hacéis, construís vosotros un mismo proyecto, vosotros os autogestionáis vuestro tiempo y vuestro proyecto y conseguís X resultados, ¿no? Sean positivos o negativos, pero siempre hay un aprendizaje detrás. En industria farmacéutica, como comentaba Vicente, se valora mucho el doctorado, ¿no? Y depende de para qué posiciones, pues se va a valorar más o se va a valorar menos. Y es que luego va a haber empresas que incluso sea requisito para alguna posición relacionada con departamento médico, como puede ser un MSL, que va a estar en continuo contacto con los profesionales clínicos y quieren que sea un doctor, por lo que sea, ese requerimiento de una compañía, y luego otra compañía, esa misma posición, no va a requerir que sean doctores, ¿no? Por lo tanto, hay una gran variabilidad. Y el Exacto. mejor consejo que os podemos dar es el que ha dicho Vicente de si os gusta lo que hacéis, si os gusta la investigación, adelante con ello, ¿no? Y si no, por supuesto, ¿por qué esperar para entrar a la industria farmacéutica? Cuando yo entré, tenía compañeros que tenían 22 años, acaban de salir de la carrera, o ahora mismo en mi propia empresa tengo gente haciendo la beca que acaba de salir de la carrera, ¿no? No ha hecho falta hacer un máster o hacer un doctorado para entrar en industria. Absolutamente. Y aquí te quería lanzar una pregunta, ¿no? Que ya han salido hemos hablado de hard skills, por ejemplo, ya han salido las soft skills y las has puesto súper importante todo este tema actitudinal, ¿no? Yo te quería lanzar ahora un juego, Vicente, es un ¿qué preferirías? No sé si alguna vez has jugado, tienes que elegir una u otra. Básicamente es una pregunta súper sencilla, ¿no? ¿Qué preferirías? ¿Contratar talento científico y tener que enseñarles tú toda la parte de business que nos haría falta de cuando hacemos la carrera? ¿O bien contratar perfiles de ADE o más de derecho, gente que ya controle de marketing y controle de business y enseñarles la parte de ciencias para estas empresas? A ver, en compañías como la mía, digamos que el 80 o el 90% de los empleados vienen de un background científico, pero el 10-20% que vienen de otras áreas son críticas. Imagínate, el tema de IP. IP es Intellectual Property. O sea, aquí se patenta hasta cómo abres la puerta para entrar al laboratorio, ¿vale? Esa persona tiene que ser el mejor que haya en lo suyo, en patentes. Y evidentemente las patentes en el mundo sanitario son diferentes a las patentes en el mundo de la ingeniería o de los coches. Entonces, sí que ese 10-20% de personas que no tienen background científico son claves para la compañía, porque tomamos decisiones sobre patentes, sobre juicios con otras compañías, sobre 1000 cosas en base al criterio de estos expertos. Pero es verdad que ellos tienen que entender de qué estamos hablando. Por eso cuando entran a la compañía tienen un training científico muy, muy importante. Pero me quedaría con los dos, porque voy a necesitar los dos. Sé que es un poco ambiguo, en número mucho más de la formación científica, pero hoy en día nuestro entorno requiere pensamiento estratégico. O sea, las posiciones de puro laboratorio no son tantas y las de puro laboratorio más strategic thinking son muchas y cada vez las valoramos más. Genial, me quedo conforme con la respuesta. ¿Vale? Es un poco lo que buscábamos. Porque no todo es de blanco o negros, ¿no? Nos preguntan mucho también cuando hacen estas preguntas de ¿hay que hacer doctorado para entrar a la industria? ¿Sí o no? Pues lo que tú hayas comentado depende, ¿no? Lo mismo de ¿soy talento científico? ¿Soy bueno para entrar a la industria? Pues también depende, por supuesto sí, pero también hay cabida para otros perfiles, por supuesto. Y sobre todo porque en esos entornos de diversidad es donde luego pueden hacer mucho la parte de la creatividad, ¿no? Y esto, Exactamente. tengo una carrera profesional muy corta, pero me he dado cuenta, justo cambiando de un sector de prescripción, por ejemplo, a ver cómo hacen las cosas en un sector más de consumer health o de OTCs, por ejemplo, que el marketing es totalmente distinto, ¿no? Y a mí me explotaba la cabeza el primer día que entré en este mundo. Totalmente, totalmente, Y te da mucha visión. totalmente. Genial. Nos preguntaba Cristina si es complicado conseguir un puesto de pollata o de investigación en la industria farmacéutica en España. Pues no sé, Vicente, si tienes aquí nociones de cómo está a nivel de puestos de trabajo de investigación en España.
A ver, yo os puedo dar algunos números, ¿vale? Que tengo así en la cabeza. En España hay casi 3.000 compañías biotecnológicas en total, 2.970 creo que es el número, ¿vale? De las cuales 750 son puramente biotech, ¿vale? En España en 2020 ya había 100.000 empleos a nivel nacional en industrias biotecnológicas. No tengo el dato de cuántos son de investigación o no, pero es algo que está creciendo y que si lo comparamos con otros sectores, el número de oportunidades son muy altas. Ahora bien, sí que se requieren posiciones, gente con un background de investigación relevante, pero claramente es un área de oportunidad y donde más allá de si es fácil o difícil, porque para una persona puede ser muy fácil y para otra persona puede ser muy difícil. Una persona puede tener que hacer 8 entrevistas y otra la cogen a la primera. Oportunidades y posiciones hay y va a haber. Es un sector que crece a doble dígito en los últimos años. Con lo cual es uno de los... Ya ha pasado a la industria farmacéutica en el año 2018, si hay un informe de Asebio que os puedo enviar, ya pasó en I+D, en investigación, en inversión en España en la industria farmacéutica, el sector biotecnológico, con lo cual el número de oportunidades claramente es muy elevado. Totalmente. Y aquí, vinculando a la pregunta de Rosa que nos comentaba, ¿qué posiciones a grandes rasgos, ¿no? Hemos hablado de posiciones de investigación o posiciones más relacionadas con el negocio. ¿Qué posición recomendarías para alguien que le gusta mucho la ciencia, que ha hecho trabajo ya en investigación en un laboratorio y que le gustaría dar el salto a industria farmacéutica, a lo mejor no tanto volviendo a investigar en industria farmacéutica, pero qué puestos puede encontrar dentro de la industria que siga tocando ciencia? A ver, lo primero que yo digo es, tienes que ver lo que te guste, ¿no? Yo no soy del Barça, pero si a Messi no le gustara jugar al fútbol y dijera, jolín, qué rollo, ahora entrenar, ¿no? Sería imposible que fuera bueno, ¿no? Le tiene que apasionar lo que hace. Entonces, lo primero que yo le preguntaría es, ¿qué te gusta? Si te gusta la comunicación, si te gusta el trato con la gente, cualquier posición de MSL, de delegado de ventas, de market access, puede ser un buen fit. Si lo que te gusta es negociación, si te gusta negociar, value and access, market access, etcétera. Tienes que ver un poco también el fit con lo que te gusta, porque si te gusta vas a ser bueno y se te va a dar bien. El grado de exigencia es muy elevado. Pero cualquiera de estas posiciones podría encajar con alguien con buenas técnicas de comunicación, que le guste y que tenga un background científico bueno, claramente. Genial. Aquí, Rosa, de hecho, te animo a informarte más sobre el tema, ¿no? Nosotros, de hecho, con el CSIF hicimos hace un mes una sesión informativa de qué puestos hay dentro de la industria farmacéutica, que eso, Laura, nos lo podemos apuntar para repetir el mes que viene e informar, ¿no? Y entramos al detalle de cada posición, qué es lo que se busca, qué tipo de perfil suelen coger, ¿no? Y cómo es la carrera profesional. O sea, que hay muchísima divulgación en Internet, incluso dentro de la página del CSIF yo creo que tiene un montón de blogs Sí, que van publicando sobre cada una de las posiciones. absolutamente. Genial, podemos cerrar hasta el momento este bloque de gestión de talento, que ha sido súper interesante, para pasar al que probablemente a mí más intriga me da, ¿no? Que es el bloque de futuro y retos que tiene el sector. Y aquí, Vicente, desde tu experiencia, ¿qué grandes retos tiene la industria biotech para los próximos 5 o 10 años? A ver, hay muchos retos, ¿no? Uno, ya hemos hablado, yo siempre los divido en dos grupos, ¿vale? Un reto es el que yo llamo retos de cambio de modelo de negocio, ¿vale? El entorno cada vez está más regulado, pero a todos los niveles, desde a nivel de fabricación, a nivel medioambiental, a nivel de registro y a otros niveles, ¿no? Es un sector que la regulación va por detrás de la innovación, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Hoy en día hay terapias que son capaces de repararte una fracción de ADN que tienes dañada desde nacimiento. Y cuando esas terapias estaban disponibles, decíamos, bueno, ¿y ahora qué precio le ponemos a esto? Si en todas las patologías crónicas el paciente toma la medicación de por vida, esto te pongo una inyección, te curo y ya vas a estar bien el resto de tu vida, ¿no? Eso ha sido un reto tremendo de regulaciones de los gobiernos, de las compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los retos es cambio de modelo de negocio, cómo hacer sostenible el negocio, cómo interactuar con nuestros stakeholders. Un ejemplo ha sido la explosión de la digitalización, ¿no? La digitalización, la pandemia ha hecho una explosión. Hemos tenido telemedicina por primera vez en España, donde se han visto a los pacientes en remoto, donde se ha enviado la medicación a casa a los pacientes para que no fueran al hospital. La adaptación de las compañías al mundo digital es una realidad. Todas las compañías tenemos estrategias omnichannel, omnicanal, para interactuar con los stakeholders por diferentes maneras. Todos estamos redefiniendo nuestro modelo comercial, nuestro modelo de investigación, cómo desarrollamos datos que son
faraónicos, cómo acelerar la investigación y que en vez de en 15 años podamos hacerla en 6 utilizando Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, todo esto nos ayuda a acelerar todo esto. Entonces, el primer reto es transformación de modelo de negocio en un negocio que va en una escalera automática y que va tan rápido que es difícil transformar compañías tan grandes al ritmo que cambia el entorno y que cambia la propia innovación. Ese sería el primer reto. Y el segundo reto que creo que la pandemia ha puesto muy de manifiesto es la equidad de acceso a las terapias. O sea, hoy en día tenemos terapias que son capaces de cambiar la vida de las personas. O sea, yo trabajo directamente con terapias que es increíble el impacto que tiene en la vida. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a estas terapias, incluso en países del primer mundo, donde hay priorización de productos, priorización de precios, y la pandemia ha puesto muy en boga la diferencia de acceso a las vacunas, ¿no? Como unos países ya han vacunado a toda la población, yo mis compañeros de Estados Unidos vuelven a la oficina en septiembre sin mascarillas, sin medidas de seguridad, y hay países que es un drama, ¿no? Eso es el gran reto y yo creo que es el reto más dramático que tenemos que enfrentar las compañías biofarmacéuticas, sobre todo porque la población envejece a un ritmo muy rápido. La gente que trabaja en edad de trabajar no puede sostener con sus impuestos las terapias que van a necesitar la gente cada vez más mayor. Y eso es el gran reto que tenemos que hacer junto a las compañías con los gobiernos, porque es un reto de una magnitud global enorme, ¿no? Hay muchos más retos, pero estos dos yo creo que resumen muy bien los grandes retos que tenemos. Justo había escuchado mucho hablar de la transformación del modelo de negocio, ¿no? Que comentabas es algo clave, pero me ha gustado mucho también la parte de la equidad de acceso a las terapias, ¿no? Que también, de hecho, pone en boga pues, algo del por qué trabajamos en industria farmacéutica, que justamente es para tratar, prevenir y curar a todos aquellos pacientes y consumidores que van a utilizar nuestros productos, ¿no? Y obviamente asegurar esa parte de equidad en ese acceso a las terapias es responsabilidad nuestra como trabajadores de compañías y es responsabilidad también de los gobiernos que trabajar juntos para asegurarlo, ¿no? Volviendo y recuperando a la parte que habías comentado antes, que habías trabajado en una compañía que trabajaba en genéricos, trabajaba en biosimilares y hablabas de la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Cómo encajan las compañías que trabajan con genéricos con esta parte de sostener el sistema sanitario, ¿no? A ver, yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? En Biogen tenemos terapias disruptivas para esclerosis múltiple, para atrofia muscular espinal, para patologías, estamos investigando en ELA, en Alzheimer, en enfermedades crónicas neurodegenerativas, etcétera. Pero además tenemos un área de biosimilares en un partner con Samsung. Y esto hace que los ahorros que generamos con los biosimilares se pueden invertir en financiar las terapias innovadoras que son muy caras, ¿no? Pero por desgracia, hay muy pocas compañías con este perfil dual que tienen lo mejor de la innovación y lo mejor de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que los genéricos y los biosimilares tienen un papel relevante en los sistemas sanitarios, pero también creo que requiere un debate de cómo y cuándo hay que introducirlos para asegurarnos que ese dinero revierte en los pacientes y en la medicina, porque muchas veces se hacen para generar ahorros que a veces no vuelven a los pacientes, ¿no? No tienen un beneficio adicional y creo que hay que generar esa retroalimentación de lo que ahorro con un lado, garantizamos que mejora el acceso a las terapias por otro, ¿no? Que no siempre pasa, lo estamos viendo con las vacunas, ¿no? Incluso en España hay unas comunidades que ya están vacunando a los de 35 años y otras que no han empezado con los de 50, ¿no? No puede ser esa equidad, esa inequidad de acceso de las terapias. Imagínate si comparamos el primer mundo con el tercer mundo. Totalmente, de hecho lo hemos vivido, ¿no? Con países de Latinoamérica que llegó más tarde la pandemia, el caos que fue controlar la pandemia por allí. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, y volviendo a este tema del sistema sanitario, de la fragmentación que tenemos ya a nivel país, nosotros como España? Podemos decir que hay 17 Españas, ¿no? O una España o un sistema sanitario por comunidad autónoma, porque se gestiona de forma autónoma, pero es que luego también es distinto, ¿no? Entre países, y tú que tienes ahora una perspectiva más global, para hacer algo más centralizado o algo que sea mucho más eficaz a nivel impacto. Al final, el drama de todo esto es que todo depende de quién paga. En España pagan las comunidades autónomas, en los países pagan Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el sistema sanitario chino, desde el punto de vista cultural,
los principales competidores es la medicina tradicional china o la propia cultura de los pacientes, ¿no? Se trata la esclerosis múltiple con inmunosupresores que hace 20 años que no se tratan en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay barreras de todo tipo, culturales y también regulatorias, ¿no? De, bueno, al final, ¿quién paga todo esto? Y depende del que pague todo esto, tiene que priorizar y tiene que priorizar qué terapias financia, cuáles no financia, en cuáles son más importantes o cuáles no, ¿no? Y eso es un drama, porque pacientes que su terapia no es priorizada por la razón que sea, pues no tienen acceso en muchos países. Sin embargo, hay países que tienen acceso modélico a muchas terapias innovadoras. ¿Qué países pondrías como en estos ejemplos para tenerlos ubicados? A ver, los países nórdicos tienen un modelo que no es muy bueno, honestamente, para las compañías farmacéuticas, porque cuando pierdes las patentes tienen concursos, por ejemplo, en fármacos biológicos, pero a cambio tienen acceso pleno a toda la población, tiene acceso a terapias innovadoras, ¿no? Y me parece un modelo que de momento está funcionando. No hay modelos universales porque un modelo que funciona hoy mañana puede no funcionar, pero el acceso a las terapias a priori parece realmente bueno. Genial, muchas gracias por esa parte. Y comentábamos antes también, cuando hablábamos de la transformación del modelo de negocio, ¿no? Has hablado de digitalización. De hecho, en los últimos años, y has hablado de wearables también, ¿no? Hace muchos años que vamos escuchando que hay muchísimas grandes tecnológicas, ¿no? Que llevan años preparando su entrada dentro de la industria del healthcare, ¿no? Estamos hablando de joint ventures entre Apple y Johnson Johnson con el Apple Watch. Estamos hablando de Google, que tiene una sección que se llama Verily, dedicado al healthcare también, incluso con Amazon, que hace poco compró una compañía que se llama PillPax y recientemente lanzó en Estados Unidos Amazon Pharmacy. ¿Qué supone esta nueva competencia para grandes farmas y grandes biotechs? Sí. Nosotros lo vemos más como un partnership que como una competencia, porque estas compañías, hasta donde nosotros sabemos, no van a entrar en el mundo de terapias ni de medicamentos, porque son compañías más focalizadas en el revenue, en el corto medio plazo, y la investigación científica requiere muchos años para tener un beneficio, ¿no? Y estas compañías buscan algo más impactante en el corto plazo. Mi compañía, por ejemplo, tiene un partnership con Apple, podéis buscarlo en Internet, para intentar detectar deterioro cognitivo temprano en pacientes que van a sufrir una enfermedad neurodegenerativa dentro de 20 años, intentar detectarlo mucho antes, ¿no? Y otras compañías también lo están haciendo. Estas compañías, su entrada en el mundo de la salud es inevitable por dos cosas. Uno, porque la gente quiere vivir más y mejor y eso es imparable, eso no lo podemos parar, y porque estas compañías tienen la capacidad de hacerlo. No van a entrar a ser competidores, pero sí son partners de gran valor, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros tecleamos miles de palabras en un móvil al día, ¿no? O tecleamos en un ordenador miles de palabras. Y hay muchas compañías que diseñan software que son capaces de detectar un cambio en el patrón de tecleo y saber lo que es la normalidad y lo que se desvía de esa normalidad. De manera que si tú vas a desarrollar una enfermedad de Parkinson o una enfermedad neurodegenerativa dentro de 3 años o de 10 años o de 15 años, se puede detectar un patrón en el cambio del tecleo de tu teléfono móvil muchos años antes, que no sería detectado ni por el médico, ni por una resonancia magnética, ni por el propio paciente, ¿no? Esto es apasionante, pero una vez más, necesita de una regulación, porque estas empresas tienen datos de billones de pacientes. Imagina Huawei o Apple o Google, tienen datos del sueño, del oxígeno en sangre, de la actividad física. Hubo un proyecto del MIT hace unos años que intentaron registrar una camiseta inteligente, que era básicamente como un wearable, pero que además tenía detectores de varios parámetros del sudor, y estuvieron más de 10 años investigando para intentar sacar un patrón de qué pasa antes de tener un infarto de miocardio, intentar avisar al paciente antes de que lo tuviera, y no fueron capaces de hacerlo. O sea, hay cosas que parece que estamos casi, pero a día de hoy no somos capaces de predecir un infarto de miocardio antes de que se produzca a través de todo esto, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en enfermedades como Parkinson o otras, ya hay un montón de apps, se puede detectar la apnea del sueño midiendo el oxígeno en sangre por la noche, se pueden hacer millones de cosas y el futuro es, sobre todo en el área de neurociencias, es muy, muy prometedor. Con lo cual, estas compañías van a entrar sí o sí, también en el mundo de la distribución. Amazon, por ejemplo, con el tema de las vacunas ha habido mucha controversia si podía ser el proveedor global de vacunas, porque Amazon es capaz de llevar vacunas a cualquier rincón del mundo, ¿no? Ya tenía la infraestructura, de hecho, ¿no? Es lo más importante. Exacto. La parte más controvertida de todo esto es cómo controlamos el monopolio y la privacidad de datos de los pacientes, ¿no? Al ritmo que avanza la tecnología. Pero esto es una combinación, yo diría, apasionante. De hecho,
Ya hay devices que se han registrado a la FDA y que un medicamento más una app es mejor que el medicamento solo para controlar la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es una realidad. Con lo cual, lo mejor del mundo de la innovación, de la digitalización, de los wearables y de los fármacos, creo que están condenados a encontrarse en un futuro muy próximo. Es uno de los grandes retos, como comentabas antes, ¿no? Todo el tema de la digitalización y, de hecho, es apasionante, ¿eh? Para todos los que estamos empezando carrera en industria farmacéutica. De hecho, no recuerdo ahora el dato, pero incluso la FDA en los últimos años ya había algoritmos aprobados como terapias, ¿no? Para utilizarse Exacto. como terapias. Ya no solo fármacos, y aquí ya, chicos, competimos hasta con informáticos para probar terapias. Exactamente, exactamente. Genial. Exactamente. Nos quedan los últimos 5 minutos ya de entrevista, chicos. Aquí, si queréis dejarnos preguntas, aprovechar estos últimos 5 minutos, ¿vale? Y intentaremos que entren, ¿vale? Y aprovechar que tenemos aquí a Vicente con nosotros para que os pueda responder. A mí me quedarán ya solo dos preguntas, Vicente, y hay una que yo creo que es la que todo el mundo está esperando desde que lo has comentado hace un rato. Has dicho que no eres del Barça, entonces, ¿de qué equipo eres? Yo soy del Real Madrid y es genético, además. No hay terapia, todavía no ha salido terapia que me lo quite. Muy bien, muy bien. Estupendo. Y ahora sí que sí, una pregunta ya más en lo personal o en lo profesional, ¿no? Que es, ¿dónde te ves tú en los próximos 5 años? Uf, eso es una pregunta muy difícil. Tengo muy claro cómo me gustaría verme, no tanto en cuanto a posición, sino me gustaría seguir disfrutando del impacto que veo en los pacientes, ¿no? Y cómo enfermedades que cuando yo era estudiante era un drama, cuando te diagnosticaban una artritis reumatoide, una atrofia muscular espinal, una esclerosis múltiple, el propio médico tenía un impacto emocional porque decía, este paciente va a tener una vida horrible. Y hoy en día son patologías que se tratan de manera normal, estandarizada y que tienen una esperanza de vida normal, ¿no? Lo que me gustaría es seguir viendo esto y que esta regulación, esta reducción de costes, etcétera, etcétera, no frene este impacto exponencial que la biotecnología puede seguir teniendo en los pacientes. Eso es lo que me gustaría ver. Dentro de posiciones, pues honestamente me lo estoy pasando muy bien en global y en algún momento tendré que decidir si mi carrera sigue por global o volver a regional Europa o alguna afiliada, y eso es algo que, bueno, que descubriré en los próximos años, espero. Totalmente. ¿Era tu primera experiencia en una posición global? He trabajado en proyectos globales, algunos durante bastante tiempo, pero nunca había llevado un equipo tan grande a nivel global. Ujú. Genial. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Última pregunta y ya cerramos con la entrevista. Cristina nos pregunta que cuál era la mejor manera para llegar a un puesto de investigación en la industria. Si hay másters relacionados, no sé si desde tu experiencia de CSIC tenéis másters relacionados con investigación. A ver, hay máster de ensayos clínicos. También depende si esta persona está abierta, solamente quiere entrar como monitor de ensayos clínicos o algo parecido. Hay un máster específico de esa rama. O si quiere abrir el espectro hacia diferentes posiciones, ¿no? Digamos que el máster de biotecnología es el más versátil, puede tener un abanico muy grande de posiciones, pero sí que hay un máster específico y sobre monitor de ensayos clínicos si es lo que esta persona quiere enfocarse, y que además la gente se suele colocar bastante bien en ese área. Sí, y si ya quieres, Cristina, enfocarte más a lo mejor en investigación de laboratorio como tal, aquí probablemente la carrera de empiezas en un laboratorio, empiezas en la academia y luego dar el salto a la industria, probablemente te aconsejaría, sobre todo, preguntar ya a gente que esté trabajando en investigación dentro de la industria farmacéutica, los puedes encontrar por LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y asaltarles a puerta fría y preguntarles cómo han llegado hasta allí. Y dos, investigar las propias empresas que tengan laboratorios en España, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que Eli Lilly tiene un centro de investigación aquí en España, Sí. compañías nacionales tienen los centros de investigación aquí en España, como puede ser Farmamar, por ejemplo. Te animaría a escribirles, a ir a verlas en persona y descubrir un poco cómo acceder, ¿no? A esa parte, porque creo que el acceso no es tan lineal como puede ser a lo mejor a través de un máster o a través de una empresa directamente. Totalmente. Y ya por acabar, Vicente, esta pregunta me gusta mucho, ¿no? Que la escucho en muchos podcasts o en muchas entrevistas. Me encantaría que nos dieras una recomendación, ¿no? De un libro, una película, una canción que te inspire y que
pueda inspirar a toda esta gente que se ha unido hoy con nosotros a escucharnos. Las canciones que yo os puedo recomendar, igual no habéis nacido, algunos de vosotros tendréis que buscarlo en internet. A ver, yo me encanta Dire Straits, soy muy antiguo, me encanta Mark Knopfler y hay una canción que se llama Sailing to Philadelphia, que es de año 2000, no es tan antigua, que me encanta y que os la recomiendo para los momentos de estrés porque te imaginas navegando en la tranquilidad. Me la estoy apuntando, que no la conocía. Sailing to Philadelphia. O sea. Y una película, pues te puedo recomendar dos. Una película que me encanta es Margin Call. Es un thriller financiero. Es una película del 2011 que lo que cuenta es la caída de Lehman Brothers y cómo empezó la crisis financiera mundial del 2007-2008. Y es genial la película. Da muchísimo miedo verla porque ves cómo empiezan este tipo de crisis. Es de Kevin Spacey como uno de los protagonistas y es buenísima. Así que si no la habéis visto, la recomiendo. Vale, estupendo. ¿Y un libro? ¿Te animas a por un libro? Pues un libro os puedo recomendar The Infinite Game de Simon Sinek, que probablemente muchos de vosotros lo habréis leído. Es un clásico, pero que es muy, muy bueno para la vida, para los negocios. Y si os gusta el desarrollo de personas, hay otro libro de Simon Sinek que se llama ¿Por qué los jefes comen al final? Es del ejército y es muy chulo. Es muy chulo sobre el liderazgo y sobre la gestión de equipos. Muy buenas recomendaciones por esa parte. Simon Sinek, de hecho, sí, totalmente. Siempre no falla, ¿no? Diríamos. Totalmente. En este tipo. Genial, Vicente. Pues ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista. Yo me lo he pasado estupendamente y además creo que la conversación ha ido súper fluida. Fenomenal. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Y siento si no he podido contestar todas las preguntas, he intentado leerlas a la vez, pero cualquier cosa me podéis contactar por LinkedIn o lo que necesitéis. Perfecto. Pues ahora dejaremos, de hecho yo creo que los tengo por aquí los LinkedIns. Voy a dejar dejamos, Laura, un poquito abierto el chat y ahora ponemos aquí los LinkedIns, ¿vale? Para que puedan agregarnos o puedan consultarnos lo que necesiten. Fenomenal. Y creo que se va a grabar y lo podéis ver por ahí o recomendarlo si queréis. Eso es. Perfecto, Vicente. Pues ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Ahora sí. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.